un highlight de qué vamos a hablar hoy. Mira, en realidad, gracias primero por convocarme. Y cuando Nati me plantea el tema de la charla, me dice, ¿qué cosas de endocrinología los psiquiatras no podemos dejar de saber? Esa es la pregunta. Entonces, esa es la pregunta. Entonces empecé a leer un poco y la idea es armar alguna charla, es práctica, ¿sí? Que todos se lleven algo que les sirva para su formación y para su atención, digamos, este, con sus pacientes, pero que bueno, que aunque sea la parte de endocrinopatías, esté pensada como parte de los trastornos psiquiátricos que pueda haber, y aunque sea que quede planteado, como es lo que decís vos, después que cada uno vaya profundizando para donde quiera, ¿no? Este, nosotros siempre pensamos que este es, la interfase con endocrino es un problema médico que el psiquiatra no se puede comer. Entonces, uno encuentra lo que busca, busca lo que piensa, piensa lo que conoce y conoce lo que estudió. Por eso la ¿Mm? importancia de la interfase, de poder hablar con los que saben de un tema que es muy importante para nosotros. Ujú. Este, Nati, si te parece, hacemos Si quieren, un vamos juego. empezando. Empezamos Y presentándola a Laura. Bueno, dale. Laura Chiesa es médica endocrinóloga, especialista en diabetes. Es la jefa de endocrinología del Hospital Rossi de la Plata. Y además es presidenta de la Asociación de Endocrinología Platense. Y además es una excelente docente, fue docente mía cuando roté por la rotación electiva que nosotros tenemos en el hospital. Y bueno, yo elegí endocrinología y bueno, tiene una gran capacidad para poder transmitir conocimiento y es una excelente profesional. Así que bueno, la idea era invitarla para que nos hable un poco, como decíamos, ¿no? De qué es lo que no podemos no saber los psiquiatras sobre endocrino. Así que bueno, los dejo con Laura, que es una genia y nos va a saber explicar todo. Qué responsabilidad, Nati, esto, ¿eh? Eh, yo hago la introducción de la introducción. Además, después vamos a dar pie a las charlas que uno tiene cuando levanta el teléfono y llama al endocrinólogo y discutimos sobre, che, pero pará, yo quiero un poco más de levotiroxina. ¿Por qué? Y Ujú. discutimos. Entonces quiero que dé a pie al lugar, a ese levantada de teléfono. Este, bueno, pasamos a ti, Laura. Bueno, em, vamos a compartir acá, así empezamos con la charla. Ahí está. A ver ahí. Ahí estamos. Bueno, a ver si pasa. Ujú. ¿Qué pasa? Espera que no pasan. Ahí está. Bueno, como todos sabemos, si ustedes están bastante ya sumergidos en el tema, eh, el sistema nervioso y el sistema endocrino ya no actúan de forma autónoma, sino que constituyen el sistema psiconeuroendocrino. ¿Sí? Espera que voy a achicar acá porque no veo. No me dejan achicar. Ahí va. Ahí está. Constituyen lo que se llama el sistema psiconeuroendocrino. En realidad, hoy se sabe que cualquier trastorno psiquiátrico, digamos, altera la síntesis hormonal y a la inversa, ¿sí? Que, digamos, cualquier endocrinopatía, digamos, puede manifestarse a través de síntomas psiquiátricos. Esto, esto que está íntimamente intrincado, y el ver que hay trastornos psiquiátricos en algunas enfermedades metabólicas o endocrinometabólicas, se sabe que es a partir de los neurotransmisores, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, que están distribuidas en la corteza cerebral y en distintos núcleos cerebrales y también en hipotálamo hipófisis. Con lo cual, se vio que estos neurotransmisores tienen una acción dual, que actúan tanto en las emociones como en la síntesis y secreción hormonal.
sin irnos directamente a lo que sería, ay, se me corrió, sin irnos directamente a lo que sería patología, sabemos que a nivel de la amígdala, por ejemplo, como algo dentro de la normalidad, sabiendo que la amígdala es un núcleo que está relacionado con, digamos, con la supervivencia, digamos, con emociones básicas, como la rabia, como el miedo, que la amígdala está poblada de receptores de estrógeno y progesterona, y que en realidad es ahí donde se producirían todos los, digamos, vaivenes que hay a través del ciclo menstrual en la mujer, por ejemplo, cuando estos núcleos, cuando estos receptores quedan expuestos al efecto de estas hormonas, ¿sí? O sea, que en realidad nos tendría que quedar claro que cualquier desorden hormonal va acompañado de cambios en el humor. Si nosotros vamos a las endocrinopatías, ¿sí? Ahí estamos. Se sabe que la patología tiroidea es la más frecuente, ¿sí? En la Argentina, la incidencia del hipotiroidismo es del 1 al 2% en la población general y aumenta al 6 al 7% más o menos en las mujeres mayores de 60 años. Es una patología que, si bien es más frecuente en las mujeres, la relación hombre-mujer es 6 a 1, o sea que hay hombres, digamos, que podrían padecerla, ¿sí? En la Argentina el hipotiroidismo va a la cabeza, es la primer endocrinopatía, y luego sigue el bocio multinodular tóxico, que en realidad en países como en Cuba se encuentra en el primer lugar, y luego sigue el hipertiroidismo. Si nosotros vamos a un paciente con hipotiroidismo, la semiología clínica, digamos, va a ser un paciente que nos va a referir distintas eh, cosas, como por ejemplo la caída del cabello, como por ejemplo la fractura de las uñas, que la piel seca, trastornos del ciclo menstrual, que tienen un ligero aumento del peso, que tienen trastornos del ciclo. En realidad tienen, digamos, muchas manifestaciones somáticas, si bien el hipotiroidismo es de instalación muy lenta, ¿sí? Y que eso dificulta bastante el diagnóstico. Pero sí nos tiene que quedar en claro que el déficit de hormonas tiroideas siempre, pero siempre produce efectos mentales. Los síntomas psiquiátricos pueden ser el inicio de la enfermedad, ¿sí? Y los trastornos mentales más frecuentes son somnolencia y letargia, que está referido como delirium, trastornos amnésicos, trastornos del ánimo, apatía, astenia, inhibición, ideas suicidas, labilidad emocional, lentitud psicomotora, disminución de la libido y trastorno de la ansiedad. Sí se sabe que con la normalización de las hormonas tiroideas, digamos, la somnolencia y la letargia remiten de forma rápida y completa, ¿sí? Y el resto de los síntomas pueden requerir un tratamiento adicional. En casos de larga evolución, estos pacientes pueden presentar tanto defectos en el intelecto como defectos en la memoria. Con respecto a la terapéutica farmacológica, es sabido que lo primero es el tratamiento sustitutivo con levotiroxina, ¿sí? Se sabe que ningún psicofármaco, digamos, responde de manera completa en los pacientes que todavía no se encuentren eutiroideos, ¿sí? Está muy discutido también el tema del valor de la TSH, pero por lo menos que el paciente se encuentre dentro de los parámetros normales ya digamos, de medicación, como para que uno sepa cuál es la respuesta exacta de esos psicofármacos. Cuando uno inicia terapia con psicofármacos en pacientes hipotiroideos, es importante comenzar con dosis menores iniciales, ¿sí? Hay que recordar que son pacientes que pueden tener alterada la excreción, el metabolismo hepático fundamentalmente. Recordar también que la clorpromacina es una medicación que está contraindicada, que tiene una alta incidencia de coma hipotérmico. Y el hipotiroidismo
En los pacientes bipolares también aumenta el riesgo del desarrollo de ciclos rápidos, con lo cual hay que iniciar el tratamiento con levotiroxina. En realidad, el tratamiento con levotiroxina sustitutivo es, digamos, el primer paso como para después iniciar el resto de los tratamientos. Bueno, acá tenemos el bocio multinodular tóxico, ¿sí? En el bocio multinodular tóxico, bocio sería el agrandamiento de la glándula tiroides, en general es multinodular, y estos nódulos, lo que sucede, digamos de manera sencilla, es que adquieren cierta autonomía, con lo cual cada uno produce un poquito más y se produce el exceso de la secreción de hormonas tiroideas, con lo cual se traduce como un cuadro de hipertiroidismo. Si uno se pone a mirar, eh, está descrito que el bocio multinodular tóxico es la enfermedad endocrina que presenta de forma más evidente desórdenes psicológicos de tipo depresivo. Sí hay que recordar que también puede presentarse de forma atípica, con trastornos de la atención, cambios de conducta y reacciones maníaco-depresivas. Sí, es importante destacar que estos pacientes, al tener la hiperfunción tiroidea, pueden presentar síntomas neurovegetativos, como puede ser la taquicardia y la sudoración, y que eso puede confundirse con un cuadro ansioso agudo. Lo más frecuente que presenten estos pacientes desde el punto de vista psicológico es la ansiedad, astenia y depresión, ¿sí? Hay que recordar que la terapéutica ansiolítica que se prescribe puede agravar el estado depresivo, ¿sí? Presente al inicio. Y los pacientes pueden perdurar en un tratamiento psiquiátrico más de un año. Si nos vamos al hipertiroidismo, son pacientes que, bueno, los síntomas más comunes o los pacientes por lo cual consultan es pérdida de peso, tienen cierta irritabilidad, están hiperactivos, tienen trastornos del sueño, o sea, insomnio, tienen fatiga, generalmente refieren falta de concentración, son pacientes que habitualmente tienen un bocio, tienen un temblor fino, pero desde el punto de vista psiquiátrico, ¿sí? Siempre lo acompaña la semiología psíquica. Vamos viendo que cada patología, digamos que vamos mencionando, siempre hay un componente, ¿sí? Psiquiátrico que acompaña. Entonces, el paciente que es hipertiroideo es un paciente que se muestra ansioso e inquieto y se confunde con el cuadro de ansiedad, ¿sí? Pasa lo mismo en el bocio multinodular tóxico. El exceso de hormonas tiroideas se puede interpretar como un cuadro ansioso. Sí hay que recordar que hay una población especial, una población particular en el hipertiroidismo, que es la población, digamos, de ancianos, que ellos pueden presentar un hipertiroidismo que se llama apatético, ¿sí? Es un hipertiroidismo que no se manifiesta por este cuadro de ansiedad o de inquietud, sino que son pacientes que presentan cierta indiferencia afectiva y confusión mental, ¿sí? En algunos pacientes hay alteraciones mentales prominentes como deterioro de la memoria, de orientación y del juicio, y pueden también tener ideas delirantes y alucinaciones. El hipertiroidismo hay que recordar que puede agravar la enfermedad bipolar primaria, apareciendo ciclos rápidos. Esto de los ciclos rápidos lo saben mejor ustedes que yo. Se refiere a pacientes que tengan, digamos, apariciones de cuadros maníaco-depresivos más de 4 por año. Después me corrigen si no es así. Bueno, la evolución de los trastornos mentales también es satisfactoria cuando se consigue el eutiroidismo y puede, digamos, quedar cierta irritabilidad residual. Otra patología que yo les quise mencionar es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se manifiesta por un exceso de cortisolismo, de cortisol crónico, y en realidad nadie desconoce cuando aparece un paciente con facies de luna llena, con las mejillas pletóricas, cuando presenta la jiba de búfalo, su obesidad central, su disminución de la masa muscular en miembros, que le da un aspecto en cierta manera aracneiforme, tiene hipotrofia, tiene la piel fina, tiene la fragilidad capilar, tiene las estrías características, sobre todo a nivel abdominal, que son
rojo-violáceas y anchas, pero sí estos corticoides también actúan en el cerebro y producen manifestaciones ansioso-depresivas, ¿sí? Esto es un poco por el hipercortisolismo crónico que actúa directamente sobre los núcleos y sobre la corteza, pero además el paciente está padeciendo deformaciones corporales típicas. Eh, También esta estimulación permanente de los corticoides afecta al ritmo circadiano del sueño y son pacientes que pueden manifestar también depresión. Otra patología, ¿sí? No quería dejar de mencionarles, es el hipopituitarismo. El hipopituitarismo puede ser que el paciente refiera ya el antecedente de una cirugía o un traumatismo encefalocraniano con zona de silla turca, o que presente radioterapia en la zona, en el cerebro o en la zona de silla turca también. Pero también puede ser parte de una presentación inicial de un paciente con un macroadenoma o con un craneofaringioma, ¿sí? Es llamativo en estos pacientes que tienen alteración de los tres ejes, tienen alteración del eje tiroideo, gonadal y corticoideo. Estos pacientes, el 90% de los pacientes que lo padecen tienen trastornos psiquiátricos y la mitad es de gravedad. Los síntomas principales pasan por depresión, apatía, por una carencia de iniciativa y somnolencia. En ocasiones, el deterioro cognitivo es de tal gravedad que pueden inducir al diagnóstico erróneo de demencia. Son pacientes que llevan a descartar depresiones leves y obviamente los síntomas psicológicos mejoran cuando empieza la terapia hormonal sustitutiva. Acá dentro del hipopituitarismo o panhipopituitarismo, yo incluí el tema del hipogonadismo. Esto puede ser parte de la alteración de uno de los ejes de este panhipopituitarismo, o el hipogonadismo puede ser, digamos, que es el cese de la función gonadal, puede ser tanto en hombres como en mujeres, puede ser parte de la fisiología normal, y encontrarnos con pacientes con andropausia, mujeres con menopausia, o puede ser pacientes que han sufrido una cirugía o un tratamiento oncológico y han tenido una falla gonadal precoz. Sí es importante considerar en todo este grupo de pacientes que van a tener obviamente disminución del deseo sexual, disminución de la energía fundamentalmente, ¿sí? Y depresión. Si nosotros sospechamos, digamos, alguna patología endocrina de estas que les mencioné, yo traté de plantear las más frecuentes, ¿sí? Y las que quizás son más plausibles de ir a una consulta. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Fundamentalmente, con la incidencia de hipotiroidismo, TSH y T4 libre. Con la TSH y la T4 libre, uno ya haría un diagnóstico de hipotiroidismo. No es necesario pedir los anticuerpos, porque en realidad se piden para el diagnóstico etiológico de la enfermedad si uno sospecha una tiroiditis de Hashimoto. En realidad, el diagnóstico de hipotiroidismo es TSH y T4 libre. Eso sirve para screening, ¿sí? En el caso que uno sospechara un hiper, ahí sí se le agrega la T3. La T3 no sirve para diagnóstico ni de hipotiroidismo, solamente sirve para el hipertiroidismo, ¿sí? Así que no tiene ningún sentido, de hecho las obras sociales no las cubren, así que en el hiper sí agregamos la T3. Ante, digamos, un paciente con sospecha de Cushing, pedimos el cortisol en ayunas. Acá voy a hacer un paréntesis con el tema del cortisol porque veo bastante frecuentemente la solicitud de cortisol. El cortisol en ayunas aislado, en realidad tiene muchos, digamos, falsos positivos, si uno quiere decirlo así. Es una hormona que en realidad aumenta en muchas situaciones. En los pacientes obesos está altísima, sobre todo en los que más sobrepeso tienen, en los pacientes que cursan cuadros de ansiedad, en los pacientes que cursan cuadros de depresión y en los pacientes que tienen estrés crónico. Así que pedir cortisol solo en ayunas tiene
digamos, como poca utilidad. Si uno sospecharía salvo que uno le quiera diagnosticar al paciente un estrés crónico, pero en realidad me parece que eso va más de la mano de un buen interrogatorio que el valor que puede llegar a tener un cortisol en ayunas. Si uno sospecha el Cushing, entonces lo único que digamos que identifica la secreción es el CLU. El CLU es el cortisol libre urinario en orina de 24 horas. Eso nos sirve como para determinar el exceso del CLU, ¿sí? Eso sí nos diagnostica un Cushing. Y después, dentro del contexto del hipogonadismo, una testosterona total y biodisponible, ¿sí? Si uno en realidad suma los valores de la TSH y la T4 libre, el cortisol, el CLU y la testo, también uno ya directamente también puede diagnosticar un panhipopituitarismo, ¿sí? Tiene más o menos los 3 ejes a disposición. Bueno, entonces, a ver, resumiendo un poco, de acuerdo a lo que puede manifestar cada patología, podríamos decir que tanto la depresión como el nerviosismo, la ansiedad, la astenia y la irritabilidad deben ser consideradas como parte de endocrinopatías. No me maten, porque es lo que ven habitualmente. Pero bueno, la idea es dejarles la duda, por lo menos, de plantearse que siempre puede haber algo detrás, ¿sí? Como conclusiones, es importante que veamos que el error diagnóstico en los pacientes tiene como consecuencia una terapéutica errónea con psicofármacos y una demora en el tratamiento correcto del enfermo. El diagnóstico precoz de la enfermedad endocrino-metabólica contribuye a brindar mejor atención al paciente, evita el consumo innecesario de psicofármacos y lo devuelve a la actividad laboral y social en menor tiempo. El tratamiento sin diagnóstico adecuado lleva a la demora en la recuperación de la salud, a gastos innecesarios, medicamentos y atención y a las pérdidas laborales. Acá creo que todos ustedes ya saben el tema de que la respuesta a los psicofármacos es muchísimo menor en cuanto a efecto, digamos, en los pacientes que no tienen una adecuada sustitución hormonal. Y me pareció importante decirles que a ningún paciente con síntomas psiquiátricos debería dejar de pedírsele por lo menos la TSH y la T4 libre, cubriendo la patología endocrina más frecuente. Este cuadro que les puse acá es para que vean la cantidad de levotiroxina en unidades que se vendió en Argentina, ¿sí? Desde el año 2014 hasta el 2016. Piensen en estas 15 millones de unidades, o sea, la cantidad de pacientes que hay con hipotiroidismo. Es una patología que está en ascenso, ¿sí? Sobre todo la que es mediada por inmunidad. Sabemos que además digamos, del antecedente familiar, toda la inmunidad está desatada por situaciones de estrés, así que bueno, un poco explica por qué el ascenso está aumentando año por año. Entonces, a través de todo lo que hablamos, me parece importante que se establezca la necesidad de profundizar en el diagnóstico durante la fase inicial, ¿sí? Tanto para ver la buena respuesta del paciente, para reinserción laboral, para disminuir gastos y para todo lo que les venía planteando hasta ahora. No olvidemos que es importante el enfoque multidisciplinario para el abordaje integral del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muy clara tu presentación. Van llegando preguntas a través de los distintos chats. Abajo, a los que se han sumado, tienen un chat que dice las respuestas en inglés Q y A, Q&A, questions and answers. Bien. Por ahí pueden poner preguntas. Y también van llegando por WhatsApp. Bien, vamos a leer la primera que está en el chat interno. Mauricio Gorkin pregunta:
Hola, ¿tiene utilidad el test de supresión de dexametasona para descartar alteraciones en el eje suprarrenal? ¿Puede reemplazar o complementar al CLU? Sí, 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 sí. En realidad, nosotros hacemos el screening con, digamos, con el cortisol y el CLU, pero después, si uno quiere, digamos, el test de dexametasona con el, digamos, con el cortisol y el CLU, uno determina que el paciente tiene un síndrome de Cushing. Después, digamos, la prueba de dexametasona sirve para que uno pueda determinar el origen de ese síndrome de Cushing, si es hipofisiario, si es suprarrenal o si uno piensa en una secreción ectópica, por ejemplo, de ACTH, pero sí lo seguimos usando, sí, sí, lo usamos. Es complementario, digamos, como para terminar de llegar al diagnóstico. Muy bien. Ahí te van agradeciendo, clarísimo. Había otra pregunta de Martín. Eh, Martín, ¿quieres hacer tu pregunta? Bueno, la leemos por Hola, ahí aquí. está. Tenía el micrófono apagado. Perdón. Laura, Martín Furman pregunta lo siguiente, te leo. Esto llegó por WhatsApp. Yo estoy con el celular, por eso van a ver que giro la cabeza. Sí. A ver, la primera pregunta que hace es, que es algo que nosotros frecuentemente vemos en la clínica, ¿no? Cuando Ujú. empezamos a hablar de hipotiroidismo. Si bien el límite podemos pensar 4, hay pacientes con una TSH por ahí incluso más baja, que ya presentan algunos síntomas, o de Ujú. ansiedad, o de depresión, o, bueno, síntomas psiquiátricos. Entonces, Bien. hasta dónde se puede estirar el valor de TSH para por ahí empezar a indicar levotiroxina, ¿no? Hormona tiroidea. Bien, muy buena pregunta, Martín. Mira, en realidad yo no lo estiro nada. El tema es así, si bien los laboratorios establecen valores de hormona tiroidea hasta 4, 4,5, algunos hasta 5 de TSH, la realidad es que vemos en la práctica clínica que pacientes que tienen una TSH arriba de 2,5, si uno hace un interrogatorio exhaustivo, ya empieza a encontrar algunas cositas o clínicas o psiquiátricas que llaman la atención. Sobre todo, lo que por ahí yo más veo es el tema del cansancio o de la apatía que tiene la falta de voluntad. Entonces, en esos pacientes, como es muy difícil convencer, a ver, esos pacientes hay que ver si tienen, por ejemplo, los anticuerpos o si tienen un bocio, porque a veces tienen un bocio, al examen físico tienen un bocio, o con una eco de tiroides ya se ve que tienen una tiroides heterogénea. Si estos pacientes tienen anticuerpos y todo, que ya tienen una tiroiditis de Hashimoto, eh, en ese grupo de pacientes, en el que no tiene síntomas, no, pero en el paciente que tiene síntomas, yo sigo utilizando la prueba de TRH. La prueba de TRH se inyecta en el laboratorio, a los 25 minutos se vuelve a medir la TSH y tiene que tener o un valor de un desvío estándar mayor de 20 con el basal o tiene que estar arriba de 25. La realidad es que les podría decir que de la mayoría que pido, siempre es en algún paciente que le detecto algún síntoma, ¿no? O algo que a mí me llame la atención. Pero la realidad es que la mayoría de los pacientes vienen con hipotiroidismo subclínico. Eso habilita un poco para que uno los pueda tratar al paciente, porque nosotros corremos con la desventaja que la mayoría de los médicos clínicos que atienden a los pacientes no quieren tratarlos, consideran que tiene una TSH de 5 y que nada, que hay que esperar. No sé qué esperan, porque en realidad una vez que se desencadenó el hipotiroidismo, ya está establecido, ya está. O sea, no va a curarse solo el paciente. Así que, pero tienen esta cosa de esperar. Yo no espero nada, particularmente porque sé que el paciente le mejora mucho la calidad de vida, sobre todo esto que estamos hablando de todos estos síntomas psiquiátricos que son muy sutiles por ahí, no son tan evidentes, pero sí en calidad de vida los pacientes después con el tiempo cuando los empezás a tratar te dicen, yo me sentía mal, quizás como es Sí. una patología de instalación muy lenta, como es digamos, em, con síntomas muy suaves, no es algo, no es una angina que uno hoy tiene 39 grados
y se siente mal de golpe. Esto se va como acomodando, entonces es, "Ah, estoy cansado porque la vida, estoy cansado por el laburo, por la casa, por los chicos", y no, y también estás cansado por tener un hipotiroidismo subclínico. Entonces, eh, sí, Sí. Mariano. Yo le digo a los No, pacientes, ya no es subclínico, claro. te sentís ¿Qué como el orto. tal, Laura? Acá estoy, yo soy Martín Furman. Hola, Martín. No, antes no podía conectar el micrófono y la cámara, y Natalia me Sí. asistió. Muchas, nosotros seguimos muchas embarazadas, yo sigo muchas embarazadas que no venían por trastornos de ansiedad, pero al mismo tiempo no podían quedar embarazadas. Estaban haciendo Ujú, tratamiento de fertilidad y tenían la TSH arriba de 2,5 ujú. y, 3,9. Hace un año tenían 2,5, pero ahora tenían 3,9. Y el Sí. endocrinólogo no los quería medicar a estas mujeres en tratamiento de fertilidad, ya por el tercer tratamiento de fertilidad y que no había sido exitoso, y quedaron embarazadas de forma natural cuando empezaron a tomar levotiroxina. Ujú. Mira, Martín, en realidad yo la población de paciente que busca fertilidad la considero como un poco especial, si querés también, porque me parece, a ver, hasta una negligencia médica no estudiarle bien el eje cuando en realidad sabes que con una levotiroxina la paciente se embaraza sin tratamiento. Entonces, acá Mm. estamos hablando de negocios y de un montón de cosas que a nosotros no, porque para mí es muy barata la levotiroxina que doy yo. Entonces no conviene por ahí comercialmente hablando. Pero la realidad es que la paciente que viene con una TSH arriba de 2,5 y que va a buscar embarazo, muchas veces también le pido el test, porque me parece que está bueno que arranque sabiendo si ya lo tiene. Sobre todo, no solo para embarazarse, sino porque durante el primer trimestre el bebé no tiene tiroides. Depende, está en toda la etapa de la organogénesis y depende fundamentalmente de la levotiroxina materna. El segundo trimestre es mixto y el tercero ya el bebito zafa. Pero durante el primer trimestre y durante sobre todo los primeros 15, 20 días que la mujer no sabe que está embarazada, y, se desconectó, me parece. Ahí en ese periodo depende exclusivamente de la dosis que uno le dé, con lo cual no para embarazarse, sino para cuando la paciente llega yo a todas las pacientes les digo, apenas se embarazan, vienen al consultorio sin turno. Se entera el padre del chico y yo. Sería como la segunda que me tengo que enterar. Para que Ujú. vengan y directamente yo ya le hago un ajuste de dosis. Es más, hoy se hace un 25%, por ejemplo, de la dosis inicial, sin análisis, y después se mide a 45 días, cosa de todo este periodo que necesitamos que la levo se administre de forma segura en cantidad, no haya ningún inconveniente. Porque en realidad tampoco le vas a estar dando una barbaridad, no le duplicás la dosis ni nada, es aumentarlo un poquito como para asegurarse adecuada cantidad para madre e hijo. Pero sí los valores, la TSH, digamos que interviene en lo que es la fertilidad por dos cosas. Una, la TSH en sí directamente afecta la ovulación, pero además tenemos sumado que el hipotiroidismo, aunque sea subclínico, aumenta la prolactina, y la prolactina alta inhibe la ovulación. Con lo cual tenemos dos mecanismos con los cuales les cuesta más quedar embarazadas, con algo que es totalmente simple. Sí, simple y Todas las que se barato. embarazan, barato, sí. Todas las que se embarazan o buscan fertilidad las tengo con TSH. Está recomendado que la TSH sea menor de 2,5, de 2 también. Alrededor de 2, 1,8, están divinas. Inclusive habían aparecido unos trabajos de una TSH de 1,2, que ya me parece como un exceso, pero con que estén alrededor de 2, uno se asegura que la calidad ovulatoria sea buena. Y si no están buscando embarazarse, se puede, ahí en esos casos de TSH cercanos a 3,9, 4, se pide una prueba de TRH. Sí, sí, si tiene algo que a vos te llama, si no tiene síntomas y en realidad se hizo una TSH porque sí, uno podría esperarlo un poquito más. Pero si uno ahondando tiene, o la paciente te consulta porque tiene algo, no está bien de ánimo, está triste, se siente Es que, diferente,
qué sé Es yo, que ¿viste? Laura, todos nuestros pacientes tienen algo, entonces es muy Y bueno, difícil ahí. entonces pídanle, no hay problema. Sí, ya sé, bueno, como la mía también todas tienen algo, así que bueno, este, pero bueno, hay pacientes que uno podría esperar, por ahí la que es muy joven, una chica, una adolescente que no requiere ningún síntoma, uno podría esperarla un poco y decir, bueno, sabes que en 3 meses te lo pido. Pero en realidad, yo la mayoría le hago la TRH, Mm, muy bien, porque bueno. mm. Otra Podrás pregunta. decir que soy como muy invasiva, pero bueno, sí. No, 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 está muy bien. ¿Cuántas veces la pinchas? ¿2 veces? Pincha una prueba de No, no, TRH. una sola, porque se le hace con una mariposita, así que es un solo pinchazo. Se pone una mariposita, se le inyecta y por esa misma se saca. Así que es un solo pinchacito. Ah, muy bien. Ah, sí, no, tenemos todo. Ya hablé con el bioquímico y tenemos todo aceitado para que no la pinchen 1000 veces, porque si no, no la convences a ninguna. Una pregunta, ¿por qué los psicofármacos no actúan cuando el paciente está con un incorrecto reemplazo hormonal? Mira, en realidad se cree que con todo este tema de los neurotransmisores, viste que los psicofármacos actúan también o inhiben la recaptación de serotonina o, bueno, la TSH también a nivel hipotálamo hipofisario actúa en los neurotransmisores, con lo cual se produce como cierta competencia en que que la TSH sigue como influyendo de manera negativa en esta cuestión de la sinapsis y no deja que el psicofármaco actúe de forma completa, ¿sí? Es a través Wow. de neurotransmisores igual, ¿eh? No, no, Es, no, es no, por no es la TSH de mecanismo forma de, directa. mecanismo de competencia. Ujú. Bien, bien, porque sí. Hace un par de semanas recibí una paciente de 19 años que estaba medicada con 6 psicofármacos distintos que ninguno le actuaba. De todo, tenía una TSH de 60. Ah, bien, estaba un poquito hipotiroidea. Estaba un poquito hipotiroidea, sí. Y no le Claro. actuaba nada. Aparte, viste que también se sabe que la prolactina, por ejemplo, en las pacientes, nos mandan muchos pacientes, es muy difícil el tema ese también, porque muchos pacientes que tienen trastornos psiquiátricos y que están tratadas con risperidona, sobre todo, la risperidona es la que, desde los psicofármacos, o sea, todas las benzodiazepinas, todas suben la prolactina, pero la risperidona es como, y la quetiapina son las que, yo te digo igual la risperidona, es la que más sube la prolactina, que vienen con valores que les hemos hecho resonancias para descartarle adenomas y todo. Después nosotros, si nosotros queremos que la paciente, y en general esa paciente está en amenorrea, con lo cual en realidad la empezamos a tratar como para que cicle nuevamente. Em, no por una cuestión de fertilidad, sino por una cuestión de mantener la masa ósea también, ¿sí? Y que la paciente aparte psicológicamente muchas veces necesitan esos ciclos menstruales regulares, pero sobre todo es por la masa ósea. Y nada, nosotros le bajamos la prolactina y bajar la prolactina en exceso, menos de 10, también se había descrito en algún, no sé si es tan real porque por ahí ustedes lo saben más, pero estaba descrito como que también podía asociarse a trastornos psiquiátricos severos, o sea, tampoco suprimirla, ¿se entiende? O Ujú. sea que en realidad ahí se ve que hay como una compleja intervención tanto de la prola como de la TSH en, en hipotálamo, hipófisis y los neurotransmisores y toda esta cuestión, ¿no? Donde actúan los otros psicofármacos. Bueno, Bien. de hecho, respecto a la prolactina, Laura, yo tengo una... En general, la mayoría de los antipsicóticos que utilizamos suelen subir la prolactina. Y yo tengo una paciente que estaba con 20 de olanzapina y que tiene Ujú. una prolactina también bastante alta, por arriba de 40, obviamente Sí. con amenorrea y demás. En los casos en que uno no puede bajar del todo el antipsicótico, como para compensar el aumento de la prolactina, ¿qué podemos hacer en esos casos?
No, a veces no se puede bajar el antipsicótico, es lo que pasa la mayoría de las veces, sobre todo cuando es antipsicóticos. Entonces, le hacemos tratamiento combinado con cabergolina, que es una medicación que es como de fácil suministro, porque se toma 2 veces por semana, poquito a la noche, como para evitar la hipotensión, y en realidad no les da ningún síntoma, y, y tratamos de bajarle esa prolactina con cabergolina. Pero bueno, viste, es como yo puse esto del abordaje interdisciplinario, es como que tenemos que trabajar en conjunto bastante cerca como para ir regulando. La realidad es que la mayoría de los psiquiatras que las derivan eh, aclaran que quizás no pueden bajarle el antipsicótico y aparte muchas veces pasa que es la única medicación que responden. Como nos pasa muchas veces con las arritmias también, que bueno, por ejemplo, la miodarona, esto como tema aparte, ¿no? Pero la demiodorona da a veces casos de hipertiroidismo por destrucción de la glándula, es citotóxica. Entonces, nada, nos dicen, bueno, viene nos mandan el paciente con hipertiroidismo, pero te aclara el cardiólogo que no hay otra droga que responda a digamos, que frene esa arritmia. Entonces, bueno, un poco acá también tratamos como de consensuar con el psiquiatra en qué valores mantenerla más o menos, como para lograr a ver si la paciente regulariza toda la parte endocrina, pero no se puede suspender el antipsicótico en general. No, claro, yo de hecho se lo estoy tratando de bajar a la dosis mínima indispensable, Ujú. pensando también que es una paciente que requirió una internación por su cuadro psicótico, Sí, muy, muy florido, y bueno, la estamos llevando al mínimo, y bueno, veremos en los próximos, a ver si empieza a menstruar, porque una de las cosas que ella principalmente le consterna es eso, el no bien. menstruar. Es que sí, en realidad es un poco el tema psicológico de ellas, de cómo eh, de sus ciclos, digamos, de la ausencia de ciclos a la mayoría de las pacientes les genera angustia, pero además, al no haber ciclos y en estar en amenorrea, hay una hipoestrogenemia terrible, con lo cual eh, la masa ósea, que a los 30 años ya empieza a declinar, si uno encima no tiene ciclos, nos aseguramos que esa paciente tenga una osteoporosis a futuro. Mm. O sea, si entendí, ¿se podría esa paciente cuando no puedo bajar el antipsicótico suplementar con hormonas, como los que tienen problemas menstruales? En realidad, en general, Mariano, a ver, la amenorrea es por hiperprolactinemia. Claro. Entonces la misma hiperprolactinemia genera cierta hipoestrogenemia, con lo cual uno si logra, digamos, acomodar la prolactina, el resto del eje se acomoda solo y empieza a menstruar la paciente. Claro, esa es la opción cuando podemos bajar la medicación, pero cuando no podemos, Y también con cabergolina, con dosis Carolina, más altas de cabergolina. También hay buenísimo. que sumarle que los pacientes, la mayoría de las pacientes psiquiátricas, y eso quizás lo ven ustedes, las que tienen cuadros psicóticos, estamos hablando, la mayoría tienen síndrome metabólico, que yo creo que está producido un poco por la medicación y un poco por el estrés crónico de las enfermedades psiquiátricas. Son pacientes que la mayoría tiene su obesidad central, el cuadro de insulina alta, y el síndrome metabólico también va con prolactina alta, con lo cual uno también por ahí tendría que enfocar el tratamiento de esa parte, también da amenorrea o oligoamenorrea esa cuestión, pero es muy, son crónicas que son, no una que es un cuadro agudo de resolución relativamente rápida, sino pacientes con trastornos psiquiátricos severos que uno sabe que a lo largo del tiempo eso se sostiene, ese hipercortisolismo crónico y esos psicofármacos y un poco el tema de la depresión que acompaña que no digamos, con el sedentarismo, en general muchos psicofármacos dan aumento de apetito. Entonces, vemos mucho también síndrome metabólico asociado a enfermedades psiquiátricas de larga data, ¿no? Que bueno, también van acompañadas de algunos trastornos hormonales y que uno podría acomodar. Por ejemplo. No, es muy importante porque nosotros nos pasa mucho que el problema del tratamiento de muchos pacientes muy graves, pacientes psicóticos,
Es que lo vemos llegar el síndrome metabólico y lo vemos evolucionar, y es un poco, ¿qué tsunami paramos, digamos? Ujú. En realidad esos pacientes, si uno arranca con el tratamiento del síndrome metabólico, le tenés que decir, bueno, vamos por el plan alimentario saludable, la primer pata, la segunda pata, vamos con la actividad física. La realidad es que por ahí son pacientes que volitivamente son difíciles de manejar con el tema de su actividad física y del cuidado personal, porque anímicamente quizás no estén bien, salvo en las etapas que están bien, pero no son pacientes que tengan un cuidado personal muy intenso. Eh, y bueno, y ahí la mayoría los tenemos medicados con metformina, más que nada para evitar la progresión a la diabetes 2, que es como un camino inevitable. ¿Cuándo podríamos empezar con la metformina? Y perdón, que yo sé que hay un montón de preguntas que... Pregunten, pregunten. Con la metformina, mira, en realidad siempre, como te decía recién, tratamos de hacerlo escalonado, de decir, bueno, a ver, vamos con todo, o sea, es todo, es comer bien, es moverte y es la medicación. La realidad es que en los pacientes psiquiátricos lo que nosotros vemos, sobre todo el paciente hospitalario, viste, que tiene otro contexto socioeconómico y que en realidad tampoco tiene muy incorporado el tema del cuidado y eso, la metformina sale en la segunda consulta, para no decir primera. Em, con que el paciente tenga una insulina alta, te estoy hablando de valores arriba de 15 o que tenga una glucemia alterada en ayunas, em, y ya tenga el cuadro clínico del síndrome metabólico. El paciente tiene, por ahí es hipertenso, es dislipémico, tiene ácido úrico alto, tiene obesidad central. eh, y bueno, ya con eso, ahí ya empezamos a tratarlo y le damos la metformina. No le tenemos nada de miedo a la metformina porque no da hipoglucemias en absoluto y los endocrinólogos la queremos en exceso, me parece, pero bueno, lo Mm. usamos bastante, sí. Me quedó una duda con respecto a la tiroides. Yo hay pacientes que tienen diagnóstico de trastorno bipolar, pero me manejan niveles elevadísimos de anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa. ¿Cómo se hace el manejo de esos pacientes? Además del manejo psiquiátrico, que es inevitable, los ciclos rápidos que estos pacientes. ¿Qué se puede hacer con esos anticuerpos? Mira, Martín, en realidad el anticuerpo antitiroideo o antiperoxidasa, el de antitiroglobulina, el que vos quieras pedir, en realidad se usan solamente para el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. O bueno, en el caso de la enfermedad de Graves, nosotros pedimos los LATs o los TRAP, que son, digamos, como estimulantes de los receptores de TSH. En realidad, esos anticuerpos sirven para diagnóstico etiológico. Se sabe que el valor de esos anticuerpos no tiene paralelismo con la clínica, o sea, lo único que sirve para el tratamiento de la paciente es la TSH, ¿sí? No, no digamos el valor de los anticuerpos. Entonces, nosotros tratamos de que no los pidan, digamos, frecuentemente porque primero por dos razones. Primero, porque esa autoinmunidad, digamos, no interfiere en lo que es la función tiroidea. O sea, el tratamiento sustitutivo para lograr el eutiroidismo es totalmente, digamos, paralelo, eso no tiene nada que ver. Y segundo, le genera como mucha ansiedad a los pacientes encontrarse que tienen 1 millón de anticuerpos, tienen tal valor. Y aparte, hay una es real que todos los pacientes buscan en Google eh, que tienen. Y cuando buscan anticuerpos los conduce al cáncer de tiroides, que en realidad no tiene nada que ver, pero bueno, era como mucha ansiedad y me parece que no importa nada pedir los anticuerpos. No, pero no hay nada para hacer contra esa inmunidad. O sea, no hay nada para interferir en eso. En el único caso que, digamos, sirve un poco pedir los anticuerpos es en la población de pacientes que están en tratamiento por fertilidad, porque lo que se sabe, que por ahí no hay que transmitírselo mucho a ellas, es que las pacientes que tienen anticuerpos altos tienen mayor incidencia de abortos recurrentes, ¿sí? Y pérdida de embarazo. No se sabe exactamente bien cuál es el mecanismo, pero sí sucede y, y bueno, tampoco hay mucho por hacer. Ese es el inconveniente también de transmitírselo tanto a la paciente, ¿no? Porque no puedes hacer nada con esa inmunidad.
Pero la pregunta de Martín es muy buena, porque nosotros los vemos que cuando tienen un episodio agudo de tiroiditis, se van poniendo hipomaníacos, maníacos, algunos se ponen psicóticos, digamos, ese hipertiroidismo tóxico, agudo, inflamatorio, nosotros lo vemos venir y a veces lo Ujú. atajamos con las herramientas que tenemos, pero se puede prevenir, se puede dar un antiinflamatorio, algo para bajar, digo, No, no hay nada por el momento como que intervenga en la autoinmunidad de la idea, digamos. No, a ver, hay mil cosas que se han propuesto, viste, del selenio y no sé, y el zinc y qué sé yo, y nada, quedó todo en la nada misma. O sea, alguno lo ha probado y presentó un trabajo con 4 tipos y parecía que era la gloria y no evolucionó nada de eso. En realidad tampoco se pone, digamos, en realidad esos anticuerpos se sabe que en cierta manera están involucrados en lo que es la fisiopatología de la tiroiditis, de Hashimoto, pero actúan de manera como muy lenta. em, y son en cierta manera citolíticos, si querés, porque bueno, terminan deteriorando la función tiroidea. Pero después, en el largo plazo, digamos, el valor de esos anticuerpos no está relacionado con la función tiroidea, ¿sí? O sea, no es que porque los tenga más altos, el paciente va a empeorar o se va a deteriorar su función tiroidea. No. Sí se sabe que los pacientes que tienen, por ahí sirven también para decir, bueno, este paciente tiene una enfermedad autoinmune, entonces por ahí el ajuste de la medicación en general es como más frecuente. Nosotros pedimos controles cada 6 meses y si está bien, o sea, me da bien un valor, repito en 6 meses, me da mal, ajusto y pido en 45 días, pero si nos da bien, cada 6 meses. Bueno, los pacientes que tienen muchos anticuerpos, esos 6 meses a veces están medios cortos, en el sentido de que por ahí en el próximo control ya viene con un valor que hay que hacer los pequeños ajustes, ¿sí? Eso sí lo vemos. Vemos lo de los abortos, pero en realidad no hay para intervenir nada. Ni tampoco tiene mucha importancia pedirlos. Sí al principio, para diagnóstico, no para seguimiento. Mm. Al principio, consultas son los que se ha hecho, son cada mes o más frecuentes. ¿Vos decís cuando le indicamos una dosis de tratamiento sustitutivo? Sí, se comienza. Sí, yo lo hago 45 días más o menos. Y una vez que Bien. logré el eutiroidismo, ahí ya pasa los 6 meses. Con un control bianual, la mayoría está bien, salvo, bueno, la que va a buscar embarazo o tuvo una situación. Muchas veces pasa que por ahí la paciente tenía un control en 6 meses y ellos tiene una situación de estrés grave y ella misma viene porque me dice, no me siento bien, ya ellos detectan su sintomatología. Mirá, no me siento bien, sospecho que tengo algo, bueno, entonces ahí lo adelantamos quizás. Mm. Mm. Pero si no, Hay dice, otras estamos bien. del público. Yo Ujú. tengo una última pregunta y después apago porque tengo que cambiarme de lugar. ¿Qué opina de los tratamientos? Hay casos en los cuales se ha utilizado la T3 como potenciador en tratamientos antidepresivos. ¿Para qué se usa en realidad en clínica cuál es su opinión con respecto a su uso? Mira, Martín, la teta la usamos. En realidad, a ver, no en exceso, tiene como muy puntuales situaciones para indicarse. Sí, digamos, normalmente la tiroides secreta T4 y a nivel pico se convierte en es muy baja, T3 se sigue en la glándula tiroidea, sino que la mayoría es de conversión periférica. Sí se sabe que hay una versión de pacientes que conversión, digamos, de esta T4, T3 por deionidasas, ¿sí? Periférica, a nivel hepático. El tema es que sí se sabe que hay un pequeño porcentaje de pacientes que no convierten bien esa T4. La T3 es la biológicamente activa, es la que interviene en todas las funciones tiroidea, es la que de la célula y que actúa realmente. Entonces, lo que sabemos es que en ese pequeño porcentaje de pacientes, sobre todo lo que mantienen es el cansancio.
vos los tenés con de hormonas tiroideas, TSH, T4, lo que uno usa rutinariamente para... ¿Y cómo estás? Cansada. ¿Cómo estás? Me siento igual. ¿Qué pasa acá? En algún paciente que uno ya con la práctica y los años, ¿no? Lo empieza como a detectar, sino 2 a T3 tiene la T3 baja. Entonces, en pacientes muy puntuales, yo uso un poquito de T3 en reemplazo de la T4. La T3 es bastante más potente, así que a un dosis le bajo la T4 y le sumo si tenés que reemplazar a T4. ¿Sí? Ese es un tipo de pacientes que lo usa. Y otro, digamos, pacientes que, como la T3 actúa de forma rápida, la T4 tarda un poquito en actuar y tiene una vida media mucho más larga, tiene una vida media de 35 días aproximadamente. La T3 no, tiene una vida media corta. Entonces, nosotros en los pacientes que atendemos con cáncer de tiroides, que hay que hacerle los rastreos o hay que darle una dosis de yodo, a esos pacientes, para no dejar, en realidad es tanto el estudio como la dosis de yodo se da en condiciones de hipotiroidismo. Nosotros le suspendemos al paciente casi 40 días la levo para poder hacerlo, porque la TSH tiene que estar alta. Entonces, como lo que hacemos es durante parte de ese espacio que no están con T4, tratarlos con T3, porque nos permite sacarla una semana antes y poder hacer los estudios y que en ese tiempo el paciente no esté tan hipotiroideo, ¿sí? Es como que acortamos un poco el tratamiento con el uso de T3. O sea que tenemos dos usos, o el combinado para los pacientes que no convierten periféricamente, que no podemos medir las de ionidasas porque es imposible, así que lo medimos a través del valor de T3, que siempre da bajito, y más que nada la clínica del paciente. No hay forma de diferenciar en sangre la T3 de la T-versa. No, la T3 no se mide en laboratorios comunes, se usa en laboratorios como más científicos, pero no. Cuando más T3 en el laboratorio, te suma la T3 reversa, suma todo, ¿eso es verdad? Suma todo, sí. Sí. Se puede hacer por cálculo la T3 libre, ¿sí? Que te la hacen en algunos laboratorios. Pero bueno, en realidad nosotros medimos T3 y nos viene la total. Así que el principal síntoma de pacientes con falta de T3 o falta de ionidasa es el cansancio, como Sí, algo parecido al síndrome de fatiga crónico. ahí está. Sí, que nunca mejora. La realidad es que por ahí, a ver, la realidad es que la clínica, esto con los años la clínica evoluciona un poco más lento que el laboratorio. ¿Se entiende? Por ahí el paciente normaliza el laboratorio y tiene persistencia de algunos síntomas, pero un tiempito. Pero cuando vos hace un año que la tenés medicada y le preguntas, ¿cómo estás? Yo estoy igual, estoy cansada, no. Bueno, ahí sí hay que empezar Bueno, a ver qué pasa. Ujú. Y después en los pacientes que necesitamos poner los hipotiroides para el yodo, bueno, en esos pacientes también lo usamos como para cortar la etapa de hipotiroidismo, digamos. Pero bueno, antes venía combinada la T3 y la T4, que era de Glaxo, y ahora viene todo separado. Entonces nosotros nos encargamos pero hay T3 otra vez en el mercado. Sí. es verdad, así que no había antes. Hubo No había. unos años Venía que no combinada, hubo. no hubo, venía combinada. Nosotros esa T3 la mandábamos a preparar en una farmacia acá en La Plata. Eh, Ujú. pero bueno, ahora la tenemos de Montpellier. Y viene de 5 microgramos y de 20. Y Así de que la 20. Así, fraccionamos. acá también yo la mandaba a preparar a una farmacia. Ujú, sí. Ujú. Bueno, excelente. ¿Qué otra pregunta, Mariano? Yo, Tenemos, ay, perdón. ¿querés leer ¿Puedo vos, hacer una Nati? pregunta? Dale. Dale, y después pasamos a las preguntas del público, porque me acuerdo, Laura, cuando había rotado con vos, una de las cosas que más me llamó la atención y que yo, de hecho, nunca hubiera sospechado, es, por ejemplo, los síntomas depresivos en pacientes masculinos
que tienen baja la testo. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo se suplementa, o sea, cuándo se reemplaza, se da terapia hormonal con testosterona a estos varones? ¿De qué forma? ¿A partir de qué valor? Si ya cuando presentan síntomas o sin síntomas con determinado valor de testo baja. Es raro que, mira, es raro que si el paciente no tenga síntomas le pidamos la testo. En general la pedimos cuando el paciente tiene cierto cansancio, tiene pérdida de la fuerza muscular, tiene falta del vigor, tiene falta digamos, de ganas, pierde como un poco esa agresividad que da la testo. El hombre es naturalmente un poquito más agresivo, más reactivo, ¿sí? Y cuando pierde todo eso, a veces es referido por él, a veces por la pareja, y obviamente casi siempre tienen algún trastorno de disfunción eréctil o de disminución de líbido, o de ambas. Yo lo que estoy viendo, una cosa es el paciente que tiene algún antecedente de algo hipófiso hipotalámico, digamos. Otra cosa que se está viendo mucho es que vienen los pacientes con estos síntomas, es lo que se llama un hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, o sea, no encontramos la causa, el paciente no tiene ningún trastorno testicular, están las hormonas hipotálamo hipofisarias bajas y en realidad queda descartada toda patología que uno pueda buscarle. Y en realidad se cree, se llama idiopático, se cree que está un poco inducido por el estrés y, y en realidad en esos pacientes se ve mucho en pacientes jóvenes. Te estoy hablando 40, 40 y pico de años, entonces obviamente que son pacientes que los sustituimos por todo, por calidad de vida y los sustituimos también porque también el tema de la masa ósea y el tema de su relación de pareja, por todo, digamos. Em, Se usa, mira, de testosterona no usamos un valor definido para decir, bueno, a partir de acá lo sustituyo. En realidad, cuando le da bajo, tanto la total como la biodisponible, y el paciente tiene clínica, lo empezamos a reemplazar. Sí, a grandes rasgos, te podría decir que los pacientes más jóvenes usan inyectable, que tenemos el enantato de testosterona de 250 miligramos que se aplica de manera prácticamente mensual y un decanoato que se aplica de manera trimestral. El tema es que los inyectables, si bien tienen mayor larga duración, porque bueno, son de depósito y se eliminan de manera lenta, lo que tienen, digamos, como efecto adverso, si querés, o como alguna contra, es que no dejan de tener el pico y el valle que tienen, digamos, las dosis únicas. Entonces, son pacientes que uno les aplica la testo y a los pocos días están wow, impecables, con unos niveles de testo divinas. Después están en niveles fisiológicos, se mantienen dentro de un rango, pero vuelve a bajar y el paciente siente como muy de golpe el descenso, ¿sí? Es inevitable que las medicaciones inyectables tengan pico y valle. Entonces, eso lo usamos en los pacientes jóvenes, que no solo por los síntomas, sino digamos, como es más riesgoso en los pacientes añosos que puedan tener cardiopatías o sean hipertensos o algo, entonces le evitamos esa cantidad. En los pacientes más grandes, qué sé yo, mayores de 60 o con comorbilidades, usamos el gel. El gel es mucho más fisiológico, si querés, para esa edad. Se usa el sobrecito por día en zonas no expuestas, en zonas que no tengan contacto con su pareja, porque se transmite el gel, así que tampoco después que aparezca la señora peluda, así que se lo traten de poner en zonas que no toquen mucho a su señora. Eh, pero bueno, después del baño, una aplicación diaria, tampoco es tan engorroso, se aplican directamente el gel en brazos, muslos, nalgas, donde quieran. Los más grandes Perdón, usamos eso. Sí, Laura, primaste una pregunta, porque hablaste de testosterona y hablaste de pelo, y hablaste de hipogonadismo, y yo pensé en el finasteride que los jóvenes de
de cierta edad empiezan a usar para la caída del pelo, y algunos con Sí, efectos adversos. ¿Cuál es tu opinión desde la endocrinología? Porque la suelen dar los dermatólogos. sí, lo dan los dermatólogos y los dan todos los centros de pelo, ¿viste? En realidad la dosis que usan es de finasteride de 1 miligramo, y lo que hace el finasteride es convertir a nivel periférico, inhibe la conversión de testo en dihidrotesto, que sería lo que provoca la caída de pelo a nivel del bulbo. En realidad, la dosis de 1 miligramo no tendría por qué tener efectos adversos sobre la sexualidad de los pacientes, ¿entiende? Yo creo Mm. que el efecto adverso se llama pareja no bien constituida, se llama como quieras, uno ahondando encuentra otras cosas. Me parece que no va por ese lado. No digo que no haya ningún paciente, pero la realidad es que 1 miligramo no produce efectos adversos en lo que es disminución de testo, porque no disminuye la testo en realidad, disminuye la conversión periférica de testo y la acción, ¿sí? Sobre todo a nivel de lo que es pelo. Entonces, no tiene mucho, digamos. Hay muchos pacientes que la están usando y no tienen ningún síntoma ni refieren nada con respecto a toda su sexualidad, ni... Muy bien. Pregunta de Mel Paredes, del chat. Eh, en algún momento hablamos de hiperprolactinemia secundaria al uso de psicofármacos, y ella preguntaba por el uso del aripiprazol, que a veces los psiquiatras usamos porque es un agonista parcial de dopamina. Ujú. ¿Ustedes lo han utilizado alguna vez? ¿Cuál es su opinión de esa estrategia para bajar la hiperprolactinemia? No, nosotros no lo usamos para eso, no. Nosotros directamente, si tenemos que usar algo para bajar la prolactina, es la cabergolina. Ni Perfecto. siquiera la bromoorgocriptina, que tenía muchos efectos adversos, sobre todo de hipotensión y de mareos en la paciente. La cabergolina tiene muy buena tolerancia en la administración, entonces es como nuestra droga de elección, digamos, siempre. Voy a, Siempre consensuando el tema de hasta dónde le llevamos la prolactina, ¿no? Porque también muy baja y ahí, o sea, no bajarla del todo, no suprimirla. voy a tratar de sintetizar dos preguntas, unas de Diego Gianandrea y otras de Mel Paredes, eh, donde por un lado preguntan qué piensa usted de la potenciación de antidepresivos con hormonas tiroideas. Voy a agregar en pacientes con y sin hipotiroidismo. Eh, Ujú. en estudios, dicen algunos libros, que se da entre 150 y 500 microgramos de T4. Bueno, en realidad la pregunta la podemos ampliar de, bueno, ¿cómo maneja usted las dosis en pacientes con requerimiento de? En realidad, los pacientes que tengan algún trastorno psiquiátrico, yo trato de usar dosis menores. O sea, Mm. trato de usar mayores dosis, perdón, y mantener la TSH en valores más bajos. Sí se sabe, y lo que uno ha leído es que hay mejor respuesta a todo con valores de TSH más bajas, entre 1,2, 1,5 y ahí. No Bien. suprimidas del todo, porque también ojo que le pueden dar síntomas de ansiedad al paciente y trastornos del sueño, y bueno, entonces arriba de 1 hay que tenerla. O sea, eso sí, porque si no, uno cae en el riesgo de pasarse como para otro lado. Pero entre 1,2 y 1,5 a mí me gusta. Creo que tiene mejor respuesta. Con los psiquiatras que yo trabajo, ellos también en general me piden como esos valores. Lo que sí no está demostrado es el uso de levotiroxina, digamos, en pacientes que no tengan hipotiroidismo. O sea, nosotros todavía no estamos convencidos de eso. Sí, en los que lo tienen, tenerlos como un poquito más bajitos que la TSH que el resto de los pacientes. Pero en los que no tienen hipotiroidismo, la verdad que no usamos la levotiroxina, quizás la usa otra especialidad, no nosotros, ¿sí? La consideramos que no tendría que estar indicada, no sé hasta dónde mejora Muy los bien. trastornos psiquiátricos, me parece que no. En paciente con
hipotiroidismo subclínico demostrado con síntomas de depresión que no mejora con antidepresivo, porque está como ahí bloqueado. ¿Cómo usted aborda farmacológicamente las dosis? ¿Cómo vas titulando tus dosis? Mira, en realidad la dosis de inicio es bastante, eh, como te diría, que ya está medio establecida. Nosotros casi siempre, depende de los valores que dé, pero si un paciente tiene un hipo subclínico, en general arrancamos con 50. Eso es como el inicio. En los pacientes que tienen valores altísimos de TSH, uno podría empezar con un poco más. En el único caso que uno empieza con dosis más bajitas, por ahí de 25, hasta te diría de 12,5, la mitad de 25 en los pacientes ancianos o añosos, y sobre todo que tienen comorbilidades, hipertensión o un antecedente de una ACV, o cardiopatía, o infarto, o lo que sea. Entonces, en esos pacientes empezamos 12,5, te diría casi placebo, 12,5, 25, y después así se hace como un aumento muy gradual y se arranca con dosis muy chiquitas. En la población joven arrancamos digamos, con 50, 75, sin ningún problema. A los 45 días se hace la primera titulación, si ya está bien, se cita a los 6 meses, y si no, se hace el ajuste de dosis y otra vez a los 45 días hasta que logremos encontrar el valor. Buenísimo. ¿Y cómo vas haciendo los saltos? Porque voy haciendo estas preguntas porque acá hay es un espectro amplio de profesionales que se va sumando de 25, de 50, vas duplicando. ¿Cómo es tu escalera? No. En general, mira, depende cómo venga el valor, pero la escalera, qué sé yo, voy de 50, de 75, pero a veces 75, 100, 125, me pasa. Tengo una paciente con, qué sé yo, con 75 y tiene una TSH de 2,3. Digo, bueno, si por ahí busca embarazo y por ahí me dice, no sé si voy a buscar, que está que ni, o todavía se siente un poco cansada, que yo por ahí le subo 88, que sé que va a bajar del 2, pero ahí es como un poquito. También usamos tratamiento combinado nosotros, como en realidad la Levo tiene una vida media de 35 días, ¿sí? Eh, nosotros le combinamos y en realidad lo que hace es sumarse en sangre sin que sea ese día el que tome esa dosis, ¿entiende? O sea, porque nosotros le decimos tome 3 días 75 y el resto de los días 50. No es que el día que toma 75 la paciente está divina y el resto no. No, porque en realidad en sangre se combinan las dos y terminará tomando 62,5, supongamos, ¿no? Bueno, nosotros le hacemos la cuenta después. Em, pero sí ¿Por qué usamos hacen tratamiento eso? combinado. ¿Por qué no le dan todos los días la misma dosis? Y porque a veces necesitas una dosis que no viene fraccionada y la vas como en realidad lo que hacemos es sumás los 7 días y sacás un promedio. Entonces por ahí hay pacientes que te da bien 87,5. Entonces decís, bueno, la dejamos acá y el 87,5 es tomar 4 días 88 y el resto, qué sé yo, 75. Por ejemplo, te digo un X, ¿no? Porque no, para no sacar las cuentas ahora. Claro, al tener Eh, la vida media tan larga, podés hacer eso del promedio de la sí. semana. Sí, se Claro, suele hacer. nosotros lo hacemos en promedio de la semana. Inclusive, mira, eh, yo no lo he tenido que usar, pero pasa que por ahí en los pacientes que tienen baja adherencia al tratamiento y que obviamente eso puede hacerse en pacientes jóvenes, porque estamos hablando de que siempre está el riesgo de liberar un poco más de hormona de lo que uno quiere, pero se ha usado en pacientes que no tienen adherencia al tratamiento de darle una dosis semanal, o sea, sumar toda la semana y darle el blister el día, una vez por semana para que se lo tome. Eh, lo podés hacer en un grupo muy reducido y con pacientes muy jóvenes que no tengan antecedentes de ningún tipo, ¿no? No le vas a dar a cualquiera. Pero, y eso cubriría la semana, o sea, para que se entienda un poco que tiene una vida medio larga. Y Laura, ¿por qué hay colegas que no medican
hasta 5 de SH, o sea, no, es raro que un endocrinólogo me haya respondido como vos respondés, que en más de 2,5 con síntomas médicas. Suelen esperar y esperar y esperar, y el paciente se va y no responde y no responde, y termina perdiendo tiempo, termina perdiendo plata. ¿Por qué no lo hacen otros No, endocrinólogos? ¿Por no, falta no de lo sé. conocimiento? No lo sé, yo creo que, bueno, viste que hay como en cada especialidad hay como muchos libritos. Y en general qué sé yo, los endocrinólogos que somos un poco más jóvenes sí somos más intervencionistas. Por ahí porque, qué sé yo, sobre todo los que estamos en hospitales y eso que uno habla con otros colegas y habla con otras especialidades y ves la importancia de, digamos, de mantener a un paciente que tiene algún trastorno, tenerlo con valores adecuados de TSH y la importancia de tratarle su hipotiroidismo. Yo hay muy poca población que no trataría. O sea, que viste que te digo, bueno, por eso una chica joven que es de casualidad se lo hicieron y viene y está impecable, bueno, capaz que le doy unos meses. Pero el resto es raro que no tenga nada o que, sobre todo sobre todo si me la deriva un psiquiatra, que tengo mucha derivación de psiquiatra, inclusive hasta por cefalea, también cuando lo ven los neurólogos, ¿viste? Y, y mejora un montón. Entonces, qué sé yo, apuntando a que uno sabe que lo que mejora la calidad de vida me parece una barbaridad no tratarlo. Bueno, ha quedado alguna pregunta, la verdad que has contestado todo. Muchas preguntas que quedaron en el cuestionario las fuiste respondiendo sobre la marcha, así que no las hicimos porque estaban Ujú. respondidas. Eh, Me parece que nos podemos dar por más que satisfechos. Bueno, Este, ¿les quedó claro? Más o menos fui clara, cualquier... Ujú. sí, un poco nos desmitificaste el endocrinólogo con el que siempre discutimos que no le quiere dar más levotiroxina y nosotros decimos, no, pero ponele más porque no importa que está entre 1 y 5, está mal, acercalo Sí, más. sí, sí, lo acercamos más. A mí me gusta darle un poquito más. Y después otra cosa que podemos desmistificar es el tema del aumento de peso con la tiroides, por favor. O sea, viste que ¿qué tenés la tiroides? ¿Que engorda o adelgaza? Es eso el problema de la gente. No le importa si no entiende nada, si perdió la memoria, pero sí se engorda o adelgaza. Em, el hipotiroidismo puede justificar que uno tenga 2, 3 kilitos, ¿se entiende? Una obesidad de 120 kilos, de 100 kilos, con un índice de masa alto, no es la tiroides. O sea, sirve como excusa y sirve como para que todos estén contentos, que es culpa para ponerle en el afuera, digamos, el tema de la obesidad, pero no. Este, porque más que nada es porque el metabolismo está un poco más lento y porque hay algo de edema, pero eso se acomoda después. Y una vez que la paciente está eutiroidea, otra cosa, una vez que está eutiroidea, ya es como cualquier hija de vecino. ¿Está bien? No es que porque le queda eternamente ese estigma de ser hipotiroidea, entonces justificamos el tema del sobrepeso eternamente. Puede haber sido al principio o en etapas o por falta de diagnóstico en general. El tema de la obesidad es multifactorial y viene por otras cuestiones. No, no, no está bueno justificarlo únicamente por el hipotiroidismo, justifica un sobrepeso mínimo. ¿Se entiende a lo que voy? Clarísimo. Bueno, esta paciente de TH60 de 19 años había aumentado 50 kilos, pero porque tomaba 10 cafés con leche con 8 cucharadas de azúcar para poder mantenerse despierta. Ah, bien, bueno, pobre, no, claro, bueno, no. Ahí ya tenía otra cuestión de hidratos que, que sumó. Por Claro. eso te digo, siempre hay algo más, o sea, por ahí es el sedentarismo, por ahí están con cierta astenia o cierto cansancio que no tienen ganas de hacer nada y eso, esa inactividad diaria también suma, digamos, peso, no es que no, pero no es el hipotiroidismo per se, que todo el mundo, no, porque tengo tiroides, tengo tiroides, por eso estoy, no, no. Está muy bien. Y algo que había quedado, nosotros Sí, los psiquiatras, para hiperprolactinemia por antipsicóticos, por ejemplo por risperidona,
si potenciás con otro antipsicótico que se llama aripiprazol, por ahí para mandarle el dato a los colegas de La Plata, si utilizás aripiprazol, revertís el efecto sobre la prolactina del receptor dopaminérgico. Ajá, Entonces el antídoto en esos casos bien, sería otro antipsicótico y se potencia el efecto antipsicótico de paso. bien, bien. Esa no, viste, eso no lo tenía, eso me enseñaron ustedes hoy. Está bueno este ida y vuelta. Bueno, entonces podemos ir cerrando. Agradecer a Laura, la verdad estuvo impecable, clarísima, nos respondió todo, le preguntamos 20 veces las cosas, pero nos queríamos sacar las dudas de que como psiquiatras siempre estamos ahí en la interfase con endocrino, con muchas Ujú. especialidades y en plena conversación. Y bueno, es un lujito que hayas estado con nosotros, pudiendo contar desde tu especialidad específica y cómo eso nos afecta a nosotros, que para nosotros es súper Bueno, importante. muchas gracias igual a ustedes por Así que invitarme y obviamente que espero que me inviten cuando sea presencial, que ya me enteré que hay vino, empanadas y otras cosas, porque esto así no. Así que cualquier otro año que podamos juntarnos, estaremos ahí. el año que viene será presencial. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, Como Muchas siempre, Nati, gracias. clarísima. Muchísimas gracias. no, bueno, nos vemos. Cualquier duda, cualquier cosa, Nati, después me pedís el mail o lo que sea, si alguno me quiere consultar algo, no hay problema. Sí, sí, Dale, dale, ya llegarán genial. pacientes. Bueno, nos vemos. Hasta luego, gracias. Un Muchas abrazo. gracias.